Prensa con el profesor Gustavo Morínigo. Pablo García, Tigo Sport. Profe, por aquí. Buenas noches, profe. Costó, pero llegó la primera victoria, los 3 puntos. Ya tu equipo lo estaba buscando fechas atrás, jugando bien, pero se le negaba la victoria, profe. Ahora, ¿por dónde pasa el trámite general y lo que había hecho hoy tu equipo ante un equipo como Libertad? Primero, muy buenas noches. Sí, la verdad que costó bastante. Muchos partidos, después de terminar los partidos, mucha frustración por parte de todos por no poder cerrar los buenos partidos que hacíamos. Hoy creo que pasó por la paciencia, respetando también al rival, al profe también, que lo conocemos muy bien. Supimos aguantar los momentos que Libertad fue muy superior a nosotros, y después le dimos buenos momentos de juego, ¿verdad? El primer tiempo no tuvimos tantos ataques porque nos faltó un poco de fuerza ya para llegar en zona ofensiva. Y bueno, tuvimos una oportunidad que la aprovechamos y tenemos un grupo feliz que ya merecía una victoria, creo. Y por supuesto, esto hablando siempre respetando a Libertad. Profesor Darío López para la Tribu Deport 1120 AM. Bueno, lo que significa este gran triunfo, profesor. El hincha ya estaba esperando impaciente hace tanto tiempo, al igual que ustedes también. Bueno, se puede decir que los cambios funcionaron hoy, el centro de Jiménez, para que pueda definir de categoría Steven Pérez hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, se hacía muy esquivo de repente en fechas anteriores, ¿verdad? Donde tuvimos muy buenos partidos, hoy lo aprovechamos. Tenemos un grupo de jugadores realmente comprometidos, amplio y entendido de las situaciones también, ¿verdad? Hoy entraron todos bien, aportaron lo suyo, los que ingresaron primero también lo hicieron. Esta mañana también trabajaron los demás. Hay mucho compromiso en el club, todos queríamos buscar esta victoria. Y bueno, ahora sabemos que esto debe continuar y tenemos que seguir trabajando duro porque tenemos por delante rivales nuestra misma situación y complicado. Entonces eso hace que no podemos perder ningún detalle para lo que viene. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, a pesar de la victoria y de haber marcado un gol, ¿te parece que sigue faltando el pulir algunos detalles más? Porque el equipo tuvo más ocasiones como para llevarse un marcador un poco más amplio. Tuvimos nuestros momentos, ¿verdad? En el primer tiempo creo que tuvimos 2 ocasiones, en el segundo tiempo por ahí también tuvimos 2 o 3 ocasiones. Nos falta la tranquilidad, ¿verdad? Hoy estoy feliz porque repetimos un 0-0, o sea, perdón, un 0 en el arco nuestro, pero cambiaron las cosas en zona ofensiva, ¿verdad? Que pudimos convertir. El último que había hecho un gol era el Chapa contra Recoleta, segunda fecha. Bueno, hoy volvimos a hacer un gol y con un delantero, y eso es bueno para nosotros, bueno para el equipo. Gustavo, buenas noches para Fútbol a lo Grande. En cuanto al planteamiento inicial, ¿cómo se repitió la fórmula que usaste la vez pasada ante Olimpia? Y comparando un poco en el análisis, ¿fue similar la actuación? ¿Estuvieron un punto por debajo? Principalmente en esos momentos en los que todavía no entró Steven Pérez al partido. Sí, yo creo que el comienzo estuvimos un poco abajo, no pudimos cerrar los espacios. Sabemos la estrategia de Libertad, ¿verdad? Con Ramírez, que él prácticamente es un ofensivo y eso obliga bastante. Tuvimos que cambiar de esquema en medio del partido. Cuando tomamos agua, ¿verdad? Ahí cambiamos nuevamente el esquema, donde pasamos a Rodrigo Rojas por afuera y lo enviamos a Mauricio arriba, ¿verdad? Con Willy, que ahí creo que estuvimos un poquito mejor. No estuvimos como el partido anterior, pero bueno, hoy supimos jugar el partido. Creo que esa es la clave, saber jugar el partido, entender lo que pasa en el partido, no solamente por parte nuestra, sino por los jugadores, ¿verdad? Profe, ¿qué tal? Dani Troche para La Gran Jugada, Rocampo, Ñanduti también. Profe, algunos le hacen mal, pero creo que a su equipo le hizo bien ese golpe en el Clásico. Lo revirtió positivamente, porque después de esos partidos jugó contra equipos que siempre pelean el campeonato y sacó puntos, en este caso hoy 3. ¿Pudo utilizar eso a favor psicológicamente hablando, trabajando con su equipo en ese aspecto, profe, o cómo fue este tema? ¿Qué tal, Dani? Creo que en esa parte psicológica me facilita mucho el trabajo, los experimentados que tengo dentro del plantel. Sabiendo sobrellevar esas situaciones, ¿verdad? Lo del Clásico fue un golpe anímico duro, lo reconocemos por supuesto porque tuvimos la ocasión de ganar, tuvimos la oportunidad de ganar y no lo hicimos, también contra Recoleta,
Nos pasó contra Olimpia también, ¿verdad? En el último minuto y no lo supimos ganar. Hoy cerramos un partido redondo para nosotros en lo que respecta al resultado en sí, pero sabiendo que nos falta todavía algunas cosas que solucionar, que ajustar más que nada en el equipo. Tenemos las piezas para eso y bueno, seguir trabajando y seguir creyendo en lo que hacemos. Profe, ¿cómo aquí Oscar Jara para Vibra Positiva? Buenas noches. Preguntarte, profe, con relación a justamente esta cuestión de lo que habría que mejorar, si bien es cierto, en el segundo tiempo tuvieron las situaciones claras también con el equipo, pero fue prácticamente dividido, creo, al inicio del segundo tiempo y sobre el final cuando tuvieron la posibilidad, lo más importante fue llegar al gol, que es lo que requiere este juego, ¿no? Sí, me parece que nos faltó un poquito más. Tuvimos buen juego en el medio, pero no tuvimos continuidad en el ataque, nos faltó fuerza, nos faltó precisión y tranquilidad también, ¿verdad? Especialmente en el contragolpe que tuvo JJ, ¿verdad? Con el pase de Willy, que podría haber decidido mejor, bueno, tomó la decisión y ya está. Pero el equipo fue maduro, entendió que teníamos que doblar marcas también, ¿verdad? Melgarejo y Aguilar, que entró después, no podíamos dejar solos a los dos zagueros porque son jugadores que ya han decidido partidos, entonces entendimos eso y sabíamos que Libertad iba a empezar a abrir la cancha y lanzar, entonces se tornaba un juego más de transición para nosotros obligatoriamente por lo que exponía Libertad, no por lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Por eso digo, el gol salió en una transición, en un pase fue un centro, un pase de Carlitos para Steven, ¿verdad? Pero tuvimos nuestro momento, no es lo que queremos, lo esperado, sabemos que podemos más y bueno, como ya dije, es seguir ajustando detalles para mejorar y que los próximos partidos no suframos tanto también. Profesor Víctor Fleitas acá para LDP Sports. Respecto a lo que mencionabas, que ir ajustando detalles, ¿cuáles cree que serían los detalles puntuales para ajustar de cara a los próximos partidos? Porque si bien se vio hoy a Rubio Ñu muy centrado y quizá en los primeros minutos le faltó un poco más de manejo de pelota, estar un poco más preciso, con el correr del partido se fue asentando y de cara al tema ofensivo, el jugar prácticamente con un solo punta, luego el segundo tiempo cambiaste y usaste dos puntas. ¿Cómo vas a ajustar eso de cara a los próximos partidos? Bueno, es cuestión de seguir entrenando, ¿verdad? Me parece que al comienzo nos faltó de fuerza arriba en el ataque. No pudimos, el trabajo que hizo Mauricio, Willy y JJ fue desgastante porque nos obligaban a eso, ¿verdad? Y no podíamos hacer otra cosa. Hoy el fútbol moderno no te deja ya dejar hombres arriba, es muy difícil tener un hombre menos en la marcación. Y ustedes pueden ver el fútbol europeo, en donde sea, todos se ponen a marcar líneas bajas, es difícil. Nosotros hoy lo hicimos, nos falta la parte de juego más ofensivo, sí. En el medio jugamos bien, salimos tocando, rotamos bien, encontramos espacios para atacar, pero no atacamos como deberíamos, entonces terminamos volviendo rápido. Seguir trabajando, seguir confiando en las piezas que tenemos, en los jugadores que tenemos, ajustando los detalles. Hoy defensivamente estuvimos muy bien, Franco estuvo excelente, ¿verdad? Era un poquito una deficiencia que al comienzo nos pasaba, ¿verdad? El arco que no podíamos cerrar, hoy lo cerramos nuevamente y eso es importante para nosotros. De esta manera concluye la conferencia.